Vamos a dar inicio a este webinar. Yo soy el doctor Luis Flores y me acompaña la doctora Karina Lozano. Un gusto tenerlo aquí. Estamos presentando la diplomatura en ecografía dinámica en áreas críticas y emergencia. Nos acompaña un grupo distinguido de docentes. Entre ellos tenemos a Juan José Ruiz Martínez, de la Clínica Imbanaco de Cali, Colombia, un gran amigazo. Ramón Montenegro, de la Clínica Regional de General Pico, La Pampa. Gabriela Paz Rojas, del Hospital Británico. Marcelo Castillo Ortega, del Hospital Alemán. Bueno, y a mi lado la doctora Karina Lozano, que es coordinadora de emergencia del Hospital Británico. Voy a dar comienzo a la charla. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Karina Lozano, como bien me presentó aquí el profesor Luis Flores. Yo soy médica cardióloga e intensivista, soy coordinadora del Hospital Británico, del Servicio de Emergencias y staff de la UTI del Hospital Alemán. Y como bien presentó aquí el doctor, estamos con colaboradores de lujo, que son los instructores, tanto el doctor Ramón Ortega de La Pampa, José Luis Ruiz Martínez de Colombia, Marcela Castillo del Hospital Alemán y la doctora Paz Roja del Hospital Británico. Esperemos que esta charla introductoria les sea útil. La idea es dar un pantallazo de a qué apuntamos y qué es lo que esperamos de los que nos acompañen en esta diplomatura de ecocardiografía. Dado que teníamos que elegir un tema como para poder iniciar, elegimos un poquito shock, como me parece que tal vez es algo que habitualmente nos compete en todas las áreas, no solamente en las áreas de emergencia, sino también en lo que es, ya sea en un paciente que tengamos en una guardia o en la sala de internada, ya sea de piso, o o inclusive puede ser en un paciente que de repente tengamos en un consultorio y con esta herramienta que es más que útil, que es la ecografía, podemos llegar a un diagnóstico. Recordemos un poquito cuáles son los objetivos, entonces voy a tratar de ocultar esto para que se vea mejor. Los objetivos que tenemos y que vamos a desarrollar durante esta diplomatura no es para necesario que los médicos, los kinesiólogos o los enfermeros, los profesionales de salud que nos acompañan, tengan un conocimiento exhaustivo de la eco, porque nosotros vamos a tratar de brindarle los conocimientos básicos, es decir, pueden anotarse y hacer este curso cualquiera que tenga interés, ya sea de iniciar en ecografía o que tenga algunos conceptos básicos y quiera implementarlos en su área cotidiana de trabajo. Por otro lado, tengamos en cuenta que la eco nos permite, no solo nos da la habilidad de interpretar imágenes que pueden ser en forma dinámica, real, o también nos pueden dar la utilidad, como muchas veces nos pasa, de repente tenemos algún líquido que querramos punzar y le pedimos a nuestro colega ecografista que haga la punción, o también en el seguimiento, en el diagnóstico de los pacientes que tenemos en diferentes áreas. Y esto nos va a llevar ¿a qué? A identificar patologías y a guiarnos tanto en el manejo inicial como en la resolución de los pacientes. Recordemos que la ecografía es un método seguro, es reproducible, si bien es verdad que tiene algunas limitantes, como que es operador dependiente, vamos a necesitar algún tipo de valoración inicial para que nosotros podamos adquirir esta habilidad. El término que utilizamos habitualmente, que es el POCUS, que es un acrónimo de Point of Care, Ultrasound, tiene que ver con la sigla en inglés y es justamente la traducción al castellano, podría ser ultrasonido en el punto de atención
y esto quiere decir que nosotros podemos llevar el ecógrafo a donde nosotros estamos atendiendo. Esto puede ser un ámbito diverso, puede ser un shock room, puede ser una terapia intensiva, puede ser un quirófano, puede ser una guardia, y también el hecho de que nosotros no tengamos que desplazar. Y esto es un gran beneficio, y muchos han dicho que de alguna forma estamos cambiando el estetoscopio por el ecógrafo, aunque en realidad son complementarios. Las dos cosas pueden ser útiles y podemos ayudarnos no solamente al objetivo que va a ser descartar y descartar condiciones específicas y respondernos a la pregunta de si tiene o no tiene. En definitiva, si tenemos un paciente que nosotros asumimos que tiene un derrame pericárdico, que tiene una insuficiencia cardíaca, apoyando el eco nos puede dar la ratificación de ese diagnóstico y disminuir las presunciones diagnósticas erróneas. También tiene limitaciones que tienen que ver, por supuesto, con la constitución corporal de los pacientes, el que si tenemos pacientes que sean quirúrgicos y que tal vez tengan muchos drenajes, muchos vendajes o que tengan un enfisema subcutáneo, eso también puede ser una limitante. Pero al tener un método que, como decimos, es seguro, es efectivo, no es invasivo, lo podemos hacer al pie de la cama, podemos hacer una buena evaluación anatómica y funcional, es rápido, lo podemos reproducir y lo podemos hacer tantas veces queramos, la verdad que es una herramienta que hoy en día no podemos dejar de estudiarla y de utilizarlas en nuestra práctica cotidiana. En cuanto a los escenarios clínicos que vamos a hablar hoy, que tienen que ver con el shock, recordemos que la ecografía cardíaca básica puede ser útil en el paciente que tiene un shock indiferenciado. Y no vamos a necesitar, porque ustedes se preguntarán, bueno, pero yo no soy cardiólogo, bueno, pero soy cardiólogo, pero tal vez ya después de la residencia o de los estudios básicos que tuve para recibirme de cardio, me olvidé de cómo tengo que hacer las mediciones y demás. Bueno, recordemos que en los escenarios de shock, ya sea que estemos utilizando el focus, que sería justamente la implementación de la ecografía, como su nombre lo dice, focal, simplemente para ver y nada más en tiempo real, sin hacer grandes mediciones, no necesitamos que la habilidad haya tenido muchos ecos hechos y que no vamos a necesitar hacer ningún tipo de mediciones, porque justamente lo que vamos a valorar es visualmente, cómo son las cámaras, como si hay compromiso de otros elementos, ya sean torácicos, abdominales o vasculares, y eso nos va a ayudar. Hay varios protocolos que nos van a ayudar en la ecografía multisistémica, que es lo que más se utiliza en shock, y van a ver que muchas veces en las áreas cerradas utilizamos varios protocolos, como puede ser el RUSH, que debe ser uno de los que más usamos. Y esto nos va a ayudar justamente en la práctica cotidiana que tiene que ver con el shock. Es una primera visión. ¿Sí? Tal vez sin hacer ninguna medición importante. Antes de hablar un poquito más acerca del shock, vamos a recordar que cuando hablamos de shock, que ese es un concepto que todos los colegas que están del otro lado probablemente lo tienen claro, pero siempre está bueno recordarlo, shock no es igual a hipotensión. Si bien es real que cuando hablamos de shock, en la medida que el tiempo vaya pasando y nosotros no hayamos tratado adecuadamente y no hayamos interpretado qué le pasaba al paciente, por eso el eco va a ser fundamental, el paciente va a tener hipotensión. Pero shock es igual a hipoperfusión, ¿sí? Hipoperfusión de tejidos. Y cuando hablamos del shock hablamos de un proceso dinámico en el cual la circulación va a ser ineficaz para suministrar oxígeno y esto va a satisfacer en forma ineficiente la necesidad de los tejidos. Esto va a provocar una disfunción celular y por lo tanto esta entidad que potencialmente es mortal va a estar caracterizada por una insuficiencia circulatoria aguda que va a estar asociada a una inadecuada utilización de oxígeno a nivel celular. Sabemos muy bien que el daño que provoca en el paciente al retrasar la implementación de la reanimación precoz y adecuada va a generar que justamente este desbalance de transporte y de consumo de oxígeno se incremente y vaya a un deterioro y a peores resultados. Y esto va a hacer que la chance sea peor para el paciente y que justamente esta deuda de oxígeno se convierta en irreversible. Por lo tanto, la valoración justamente con una herramienta como puede ser apoyarle un ecógrafo al paciente, nos va a dar un diagnóstico inicial de qué le está pasando y podemos también guiarnos en nuestra reanimación. Recordemos también que el shock
generalmente el 60% pueden ser shock distributivos, comúnmente estamos hablando de un shock séptico, pero que en definitiva va a ser la vía final del resto de los shock. ¿Y esto qué va a repercutir? Que en definitiva, los pacientes que inicialmente no tuvieron hipotensión, no tuvieron un shock distributivo, van a terminar teniéndolo. Entonces, si bien la vía final va a ser esta, la inicial es diferente. Y como bien sabemos, todos los tipos de shock se tratan diferente. Al hipovolémico probablemente sí se va a beneficiar en que le demos volumen. El distributivo vamos a requerir unas medidas mixtas en las cuales probablemente vamos a necesitar un vasopresor. En el shock cardiogénico vamos a necesitar otra cosa y en el shock obstructivo vamos a necesitar solucionar el problema. Si tiene un taponamiento, si tiene un neumotórax. Por eso es muy importante que tengamos en cuenta cuáles son las determinantes del retorno venoso, que obviamente exceden un poco esta clase, pero que sí lo vamos a poder determinar en forma indirecta a través del eco, no solamente del ecocardio, sino de un eco multisistémico, y para lo cual no vamos a necesitar grandes mediciones, ¿sí? Entonces, ¿cuál va a ser nuestra utilidad? Bueno, la utilidad en el shock va a ser múltiple porque va a ser una herramienta fundamental en situaciones tantas cotidianas que nos pueden atravesar en el consultorio, porque como dije anteriormente, el paciente puede estar chocado y tal vez no hipotenso, y tal vez puede caer en el consultorio que tengan ustedes, ya sea de kine, de clínica, o inclusive en la terapia intensiva, un paciente que esté cursando por otra cosa, la estamos para pasar al piso y de repente el paciente se choca, o en el servicio de emergencia. Entonces va a ser muy importante, como también va a ser importante para poder determinar si tiene líquido libre en el trauma y tal vez apoyándolo, haciéndole un FAS, podamos tener el diagnóstico. Ahora bien, dijimos que podemos tener evidencias tanto en el eco, en el shock, como para otras causas. Puede ser un focus, que como lo dice la palabra, es solamente focal, o sea, en un órgano, o puede ser multisistémico, o puede estar aplicando justamente los diferentes algoritmos de trabajo que hay. Cuando hablamos del focus, no sé si alguien hizo una pregunta y no escucho. Bueno, cuando hablamos del focus, en el examen, le pido que alguien silencie el micrófono porque si no es difícil escucharnos. Cuando hablamos del focus a nivel cardíaco, con una simple valoración que tiene que ser visual, sin haber hecho mediciones ni nada extraño, podemos ver justamente la funcionalidad, cuál es la relación entre el ventrículo izquierdo y derecho, qué tan grande está, si se mueve poco, si se mueve mucho, si la cámara está dilatada, si hay derrame, si hay colapso, si hay signos indirectos de taponamiento, si el paciente tiene una hiperdinamia, si está hipocontráctil, y esto solamente con mirarlo, sin hacer grandes mediciones. Bueno, y como vemos ahí en los dibujitos, es más o menos lo que vamos a poder ir viendo y lo que ustedes van a poder ir desarrollando y ir adquiriendo en la medida que vayan haciendo el curso. No solamente van a adquirir esta habilidad en cuanto a lo teórico, sino que obviamente van a tener que practicar. Estas son las diferentes ventanas, que son las que más utilizamos una vez que nosotros hacemos la valoración. Cuando hablamos de ecografía que tiene que ver con el pulmón, bueno, justamente en el pulmón lo que vamos a buscar justamente es ver tanto la pleura como si hay derrame o no, y como vemos en los tres gráficos inferiores que están aquí, un pulmón normal, unas típicas líneas B, y aquí una consolidación. Y también vamos a buscar siempre si el paciente tiene un neumotórax o no. En la valoración de la vascular, como vemos en la imagen, esta que tenemos aquí, en que estamos haciendo, a ver si se ve aquí, en la subsifoideo, como para poder hacer una valoración, ya sea del corazón, pero también de la vena cava, para ver si el paciente está pletórico, si está desprecargado, que eso puede ser simplemente con apoyarlo. Por eso le digo que tal vez no necesitamos grandes mediciones y nos puede dar una gran información, porque como dijimos antes, los tipos de shock pueden ser muy diferentes. Y esto nos va a dar un inicio de dónde estamos parados, también
cómo tenemos que guiarnos, no solamente en el caso que tuviéramos que hacer procedimientos ecoguiados, como puede ser o un taponamiento cardíaco, o un derrame pleural masivo, o si tenemos que hacer un avendamiento pleural, o tal vez ratificar una vía aérea, porque tal vez tenemos alguna duda de cómo está, lo podemos hacer por eco y no necesitamos hacer grandes mediciones, sino también nos puede guiar cómo tenemos que hacer el tratamiento. Bien, entonces hagamos algunos ejemplos. Fíjense que todavía no hemos hablado de ningún algoritmo, solamente hemos hablado de focus en forma individual, todavía no multisistémica, aunque habitualmente lo que hacemos en UTI es utilizar ecografía multisistémica. En un paciente inicial, vamos a pasarlo rápido, en el cual tenemos a Marta, que es una paciente que está internada. Marta tiene todos estos antecedentes que vemos ahí, y Marta tiene un carcinoma de pulmón, le han hecho una lobectomía izquierda por una BAT que además está en tratamiento con quimioterapia, cisplatino, gencitabine, ha tenido un antecedente de TBP, como puede pasar en muchos pacientes que tengan el antecedente de ser pacientes oncológicos, porque ello le da una predisposición. Bueno, la paciente está internada, ha tenido varios inconvenientes. Ella fue internada por una infección grave de partes blandas, evolucionó tórpidamente, con distrés respiratorio, lo cual la llevó a fallas multiorgánicas, a ventilación mecánica, se interpretó como una neumonitis asociada a la quimioterapia. Por lo tanto, no solamente requirió soporte vital avanzado con vasopresores ARM y sustitución renal, también terminó su tratamiento antibiótico por la inicial bacteriemia SANS, y la paciente, después de haberle hecho un VAL que fue negativo, le dimos pulso de solumedol por 3 y la paciente empezó a evolucionar bien, con desvinculación con intercambio de fases y 100 vasoactivos. Ustedes están de guardia, chicos, y la paciente lamentablemente hace disnea progresiva. La colaboradora, la enfermera, dice: mira, me parece que en los días previos hizo algunos episodios de febrícula, nos pareció que era por el cáncer, hizo un poquito de tos, la quine nos aporta, mirá, cuando yo la trabajo a veces ha desaturado. Entonces ahí empiezan las dudas. El paciente empeora rápidamente y se choca. Entonces nosotros nos preguntamos, ¿está chocado porque tiene una reinfección respiratoria? ¿Tiene algún otro problema? ¿Lo cultivamos? ¿Ampliamos el esquema? ¿Qué hacemos? Bueno, la respuesta es fácil. Tenemos un ecógrafo y lo vamos a usar. ¿Sí? Usted está de guardia, la PAFI deterioró, tiene una PAFI de 130 para previas de 250, está con ventilación protectiva, 65 de TAM, bajando con hora de lenanina en ascenso. Y tenemos este ecógrafo. ¿A ustedes qué les parece? Mientras los miran, veamos que tiene, inicialmente lo que vemos es una función sistólica ventricular izquierda que se ve en la vista apical de 4 cámaras, que parece bastante bien, por ahí levemente deprimida, pero se ve bastante bien. Aquí en el 2 cámaras igual. Aquí también vemos justamente, acuérdense que siempre vamos a ver como una especie de O y por fuera una C entre el ventrículo izquierdo y el ventrículo derecho. Entonces, en principio lo vemos bastante bien, ¿no? La función se ve bastante normal, pero aquí tenemos una vena cava que, como decía, a veces está bueno y lo usamos muchas veces en la terapia intensiva, lo que tiene que ver con ecografías multisistémicas. A veces no estamos siguiendo exactamente los algoritmos o los protocolos, pero sí usamos los complementos. Y este complemento nos da un detalle importante que tiene que ver con la vena cava. ¿Sí? Si ustedes bien me podrán decir, bueno, a veces no se correlaciona tanto la vena cava si el paciente está ventilado o no ventilado, pero lo cierto es que es mayor de 2 y con un colapso inspiratorio menor del 50%. Esto nos da una idea de que el paciente tal vez está sobrecargado. Y aquí en estas imágenes, las imágenes son reales, son de un paciente real, entonces por eso tal vez no tienen una óptima calidad, pero lo que queremos es ver justamente lo que nos pasa en la vida real. Aquí en la planimetría de la aurícula izquierda vemos que está dilatada, para un normal de 20, esta tiene 22, se ve una hipertrofia del septum basal y de la pared lateral, y justamente nos impresiona una falla diastólica. En el eco pulmonar lo que vemos son justamente las ondas B clásicas, y también vemos un jet de insuficiencia tricuspidia, donde calculado
serían del ventrículo izquierdo 46,7 más 15 nos va a dar una hipertensión sistólica pulmonar de 61,7. Y por lo tanto nuestro diagnóstico de nuestra paciente, de qué es lo que le está pasando, es que tiene una falla diastólica con hipertensión pulmonar, derrame pleural importante, que también vemos, y probablemente esta paciente tiene un síndrome cardiorrenal. Y eso no solamente nos lleva a un diagnóstico presuntivo de qué le está pasando a nuestro paciente, sino que también nos lleva hacia dónde tenemos que tratarla. Y también con el tratamiento, cómo se comporta. Ahora bien, tenemos otro ejemplo en el cual tenemos una paciente azul, acude a un consultorio de clínica, porque esto no solamente puede pasarnos en la terapia o en una unidad cerrada. Azul va a un consultorio de clínica médica, tiene 31 años, es tabaquista, consume marihuana social y ahí le puse una banderita roja, es alérgica al contraste iodado, y hace 15 días que tiene un dolor en puntada en mi tórax izquierdo, que irradia en mi cinturón al dorso, y refiere que estuvo pintando la casa y ella lo correlacionó con que, bueno, tal vez hizo un poquito de esfuerzo, y entonces estuvo en una mala posición, y fue eso, pero después le empezó a faltar el aire, y por eso nos consulta. Pero tenemos ecógrafo. Entonces no la vamos a someter a una tomografía que por ahí podemos empezar rápidamente con el eco. Y aquí tenemos el eco. ¿Sí? Y en el eco, ¿qué es lo que estamos viendo? Lo que vemos justamente en las 4 cámaras apicales, lo que vemos es, siempre tenemos que tener en cuenta la correlación entre el ventrículo izquierdo y el ventrículo derecho, siempre la punta del corazón va a estar tomada o abarcada por el ventrículo izquierdo, pero en este caso, como vemos que está dilatado, justamente lo que ocupa esa punta lo ocupa el ventrículo derecho. Entonces esto nos habla no solamente la diferencia, o sea, de las cavidades, porque deberían ser un tercio, el ventrículo izquierdo es mucho más grande que el ventrículo derecho. El ventrículo derecho debería ser un tercio del izquierdo y la punta del corazón tendría que estar dada en términos normales por el izquierdo. Entonces esto nos hace pensar que algo no está bien, más la clínica, que siempre es soberana de la paciente, que ya nos hacía pensar que probablemente esto podía ser un TEP, esto nos da una confirmación. Y también vemos este movimiento septal anómalo en el subsifobio de 4 cámaras. Entonces, con esto ya la anticoagulamos a la paciente, y le iniciamos, tenemos ya un pre-TES elevado, esto nos habilita a darle el tratamiento con la enoxaparina o el tratamiento que hayamos elegido, y después con un valoraremos si necesitamos o no la tomografía. El antecedente de la paciente resultó ser un poco dudoso en cuanto a la alergia al contraste, la premedicamos y le hicimos la tomo después de ya tener el diagnóstico con tranquilidad, habiendo dado el Clexane, y como ven, tiene un hermoso TEP que también se ve por tomografía. Ahora bien, otro casito. Marcelo tiene 35 años, tiene un linfoma no Hodgkin en remisión, él está internado, como les dije antes, son todos casitos reales. Él está en su 4.º día, está internado por una insuficiencia renal crónica que está revisado en contexto de múltiples intercurrencias que tuvo, hizo una infección relacionada a un catéter que tenía, por el cual había recibido su última quimioterapia, había hecho una infección urinaria, después el paciente había hecho una farmacodermia por los medicamentos que había recibido por esta infección urinaria, y bueno, luego terminan pasando a área cerrada, y ahí el paciente intercurre, me quedó mal corregido, perdón, es la corrección que me hace, me autocorrige en inglés y quedó como medio raro, intercurre con bradicardia, diaforesis y hipotensión sostenida, que no revierte. Inmediatamente lo que uno trata de hacer justamente en el shock muchas veces es tenemos al paciente shockado, que si bien lo dijimos en un principio, shock no es igual a hipotensión, el shock es otra cosa, pero en la medida que va pasando el tiempo,
va a ir de la mano a que va a bajar el gasto cardíaco, va a hipotensarse el paciente. Entonces, inicialmente vimos que el paciente bajaba la frecuencia cardíaca, se ponía diaforético, tenía alguna alternancia eléctrica, tenía hipotensión sostenida y siempre tenemos como la primera pulsión hacia expandir el paciente. Recordemos que la expansión no siempre es buena en el shock porque tenemos que saber qué tipo de shock es. A veces podemos dañar más. Y el sobreregar al paciente tal vez no va a ser lo ideal. Entonces expandimos al paciente, le pasamos 500, no era mucho, es verdad, pero en vez de mejorar, el paciente empeoró. Y cada vez tenía más ascenso de vasopresores, inicialmente de noradrenalina, que llegó a tener una gama, y le tuvimos que iniciar vasopresina. Pero como teníamos el ecógrafo, le hicimos un equito. Y este es el eco de nuestro paciente, que como vemos es un eco hecho al pie de la cama, en el cual es bastante descriptivo acerca de lo que le está pasando. Vemos justamente en que el paciente tiene una imagen que es bastante característica, además del derrame, que es esto que se llama el swimming heart, porque está nadando absolutamente, y esto es un taponamiento cardíaco, ¿sí? Están afectados, lo que primeramente se afecta siempre es la aurícula, pero también está afectado el ventrículo. Este eco es bastante interesante. Fíjense la zona que rodea al corazón, que es una zona anecoica. Obviamente es un derrame pericárdico bastante severo. Pero fíjense del lado derecho, es una proyección subsifoidea y es un caso real, por eso las imágenes no son bastante certeras, ¿no? No son buenas. Pero si uno alcanza a ver el ventrículo derecho y la imagen superior derecha muestra lo que es el colapso diastólico. Esto es un signo indirecto, colapso diastólico del BD, aunque a veces empieza inicialmente por la aurícula derecha, es como si estuviera bailando sobre el BD. Esto es un signo indirecto de taponamiento cardíaco. Digo indirecto porque la definición de taponamiento es clínico. Siempre es clínico. A veces podemos tener este signo y en realidad se está adelantando porque el paciente en cualquier momento se va a chocar. Bueno, aquí justamente me vieron, soy yo la de la foto, el shock justamente fue un shock constructivo, las imágenes no fueran buenas porque imagínense que esto es una emergencia, uno lo apoye, como dijimos antes, puede solucionarnos un montón de problemas, porque si seguíamos expandiendo, el paciente le iba a ir peor, nunca iba a mejorar. Fue instantáneo y maravilloso, porque apenas sacamos esa jeringuita que ven ahí, que era una jeringa de las grandes, de 20, le sacamos esos 20 centímetros, era un líquido hemorrágico, el paciente mejoró todos sus parámetros. Y hubo que, en segundos, cerrarle la vasopresina y la nora. También le pusimos un catéter, como vemos ahí abajo, así que no solamente nos sirvió para hacer el diagnóstico, sino que también nos sirvió para guiar dónde teníamos que pinchar y para hacer el tratamiento. Ahora vamos a dar otro casito, bien, real, que puede pasar. Este es un paciente que estaba en el piso y bueno, como el paciente estaba operado de la cadera, lo típico, le llamamos al kinesiólogo para que empiece a hacer la movilización y demás. Vemos que el paciente tenía un dolor más bien en el hombro, dorsal, que iba hacia atrás, que el paciente lo tenía, le echaba la culpa justamente al andador porque estaba tratando de pararse. El kinesiólogo le avisa al médico y a la enfermera, pero ni el médico ni la enfermera sabían hacer eco, pero el kine sí. Así que el kinesiólogo le supo hacer la ecografía, el paciente se empezó a unubilar, intenso dolor, evoluciona con bradicardia, acompañado de diaforesis, hipotensión sostenida, le administran cristaloides y llega a tener una dosis significativa de noradrenalina. El colega le hace una hermosa ecografía, Luis. Esta ecografía hay que mirarlo con cariño. Miren acá. A ver si me escuchan, perdón, quiero que si me escuchan bien, ¿sí? ¿Me escuchan bien? Hay que mirarlo con cariño porque a veces uno se pierde con los detalles. La función sistólica está bien, por ahí el septo está un poquito engrosado.
la aurícula, el tamaño es normal, pero si uno mira, mostrame Karina, el eje largo para external, vamos a ver una línea Está de aquí, está acá. ecos por detrás de eso. Esto es un eje external y ahí tenemos el corte de la válvula aórtica y vemos cómo se abre bien la sigmoidea. Por debajo de la sigmoidea no coronaria vemos una zona hipoecoica como como dibujado por un lápiz, no muy chiquito, muy picotero, pero bueno, eso es ya una disección aórtica que llega hasta la raíz. Bueno, eso nos permitió no anticoagularlo, tratar no tratarlo como un infarto, porque incluso tenía un electro de infarto de cara inferior, eh, porque de alguna manera se llevó el ostium de la coronaria derecha. Bueno, y ahí alta sospecha de disección, tuvimos que obviamente usar otras técnicas, ¿no? ¿Pasa, Karina, la técnica? Una vez, una vez que pudimos hacer el diagnóstico y pudimos compensar mínimamente al paciente, se le pudo hacer también una tomografía que requirió el cirujano para poder hacer la cirugía. Bien, en cuanto a los protocolos, recordemos que los protocolos son sencillos, están validados, hay muchas técnicas que tienen que ver con miles y las siglas tienen que ver con justamente cuál es el protocolo, van a haber escuchado que están el FAS, el FAT, el FOCUS, el FEL, el RUSH. Habitualmente lo que más utilizamos en general tiene que ver con el RUSH, que es el que más usamos probablemente en terapia intensiva o en áreas críticas. Yo diría que es el que por ahí más usamos, junto con el protocolo Blue, que lo utilizamos más que nada para los pacientes que tienen insuficiencia respiratoria, y esto nos permite, a través de la valoración rápida de 3 compartimientos que tienen que ver con la bomba, tanque y vasos. De esa forma vamos viendo cuál puede ser la causa del shock indiferenciado. En cuanto a este gráfico, lo que muestra justamente es dónde van aplicándose los diferentes tipos de protocolos que los iremos viendo con detenimiento y su aplicación durante el curso. Bueno, esto es el protocolo RUSH. Como decíamos, básicamente tenemos bomba, tanque y tuberías, ¿sí? Se nos va a ir yendo un poco el tiempo. Lo que vamos a hacer justamente en cuanto a la bomba es hacer una valoración rápida. Aquí no hacemos mediciones ni nada, solo valoración rápida visual en el paraesternal, en el subsifoideo y en el apical, que es lo que estamos viendo en estas imágenes. Con esto lo que vamos a tratar de determinar rápidamente es alteración de la función sistólica del paciente. Si tenemos signos de taponamiento, perdón, que lo pasé muy rápido, si tenemos signos, no quiere la diapositiva, signos de taponamiento. Si hay signos de hipertensión pulmonar aguda, fíjense acá el enorme, esto es una cosa tremenda del trombo que está pasando. Y en cuanto al tanque, lo que vamos a ver un poquito son la vena cava y los vasos. Y como ven en el gráfico, vamos a ir siguiendo este protocolo en forma sistemática para no olvidarnos absolutamente de nada. Y ahí vemos un colega como justamente lo está aplicando. Estas son parte de las cosas que tenemos que aprender durante el curso y que nos van a ser muy útiles. Y como ven, son muy rápidas, muy dinámicas. No van a necesitar gran tipo de entrenamiento para poder hacer esto. ¿Sí? Valoración de la vena cava y de la ecografía pulmonar. Como dijimos antes, básicamente las tres, la primera que van a ser las líneas A, que van a ser las normales, que van a ser las líneas B, que es lo que vemos en el edema, y en la consolidación. Más de lo mismo, líneas normal, B, acá tenemos gran cantidad de líneas B, lo que se ve mucho es como esta especie de granulado por la intensidad que tiene, y más acá abajo vamos a ver gran cantidad de derrame. Para poder hacer esta visualización rápida nos va a permitir hacer el diagnóstico, probablemente este paciente puede ser que tenga una neumonía.
Entonces, en la evaluación del pulmón, justamente vamos a ver un pulmón normal, que esto lo van a ver, generalmente lo deben haber escuchado muchas veces, que tiene que ver con el signo de la playa y justamente con esto que es el código de barra. Fíjense lo que es el dibujito al lado de lo que es la ecopleura. Como ves, es muy fácil de que con un entrenamiento mínimo ustedes puedan llegar a hacer este diagnóstico. Bueno, en la evaluación de las tuberías, porque se me está yendo el tiempo, me están corriendo. Estos sí son algunas mediciones que tienen que ver con las mediciones de la aorta y cómo pueden hacer ustedes el diagnóstico de un aneurisma. Acá van a ver la luz falsa y el flap, la unidad dilatada, y aquí también cuando está ocupada, ¿sí? Por una trombosis. Bien, entonces, en definitiva, como les decía y como ustedes han visto bien, no hemos hecho ningún tipo de medición rara. Entonces, en este protocolo Rush, que por ahí es el más usado cuando tenemos un shock indiferenciado e hipotensión, va a ser una evaluación ecográfica sistemática al pie de la cama, o sea, es un POCUS, y vamos a utilizar rápidamente para poder ver cuál es la causa. Hay una regla memotécnica que es el HI-MAP, que es el High Map, que tiene que ver con las siglas en inglés, corazón, vena cava inferior, Morrison, aorta y neumotórax, y la analogía va a ser bomba, tanque y tuberías, como vemos en este gráfico. Entonces lo que vamos a ver, evaluamos la bomba y evaluamos si tiene derrame pericárico, si se contrae bien el ventrículo izquierdo, lo que decíamos antes de la relación entre el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo, si hay ese un tercio o no, si hay una dilatación del ventrículo derecho, si se mueve bien. En cuanto a la vena cava, que vamos a ver vena cava y tanque, evaluamos la vena cava inferior para determinar el estado de la volemia y la capacidad que tenemos de respuesta a los fluidos, que esa es otra utilidad muy importante. Cada vez que nosotros hacemos una maniobra o hacemos un tratamiento con el paciente, ya sea expandirlo, ponerle vasopresores, ponerle inodilatadores, lo de buena práctica es hacer una nueva medición o apoyarle el eco. En cuanto a la M, es justamente en el tanque, buscamos líquido libre, intraperitoneal, el Morrison, espleno renal, pelvis, sangres o fluidos, y en la aorta detectamos los aneurismas, y en cuanto a la P, evaluamos la presencia de neumotoras o líneas B. Los otros escenarios, que los vamos a ver durante el curso, van a tener que ver con pacientes con hipoxemia, que ya dijimos, esto va a ser el protocolo Blue, ¿sí? Que el abordaje, que van a ver que es bastante fácil, ¿sí? En otros escenarios que también podemos utilizarlo, es en el paro cardiorrespiratorio. Recuerden que es muy importante no solamente saber qué tipo de protocolo usamos, sino también en qué lugar nos posicionamos y cuáles van a ser las ventanas que sí podemos usar y en qué tiempo vamos a hacerlo, ¿sí? Para poder, más que nada, la reanimación efectiva, no solamente las compresiones, sino lo que tiene que ver con las búsquedas principalmente en los pacientes que tienen ritmos que no son desfibrilables. Aquí vemos dónde se tiene que parar, este sería en el protocolo CESAM. Todo esto lo vamos a ver durante el curso, así que esto lo vamos a parar. Y también lo que decíamos que esto es muy importante es la respuesta a fluidos, o sea, cómo controlamos que nuestro paciente esté reanimado, porque por ahí le pasamos 500 de fisio, le pasamos 500 de Ringer, el paciente subió, bajó, le falta líquido, no le falta, bueno, le podemos apoyar el eco, podemos ver si el paciente está hipercontráctil, si está taponado, si la vena cava le falta, podemos ver la variabilidad, del diámetro de la vena cava, y con esto también podemos tomar las medidas y podemos tener una presunción diagnóstica mucho más fidedigna, mucho más reproducible acerca de qué es lo que le está pasando al paciente y cómo debemos tratarlo. Lo ideal siempre es que la ecografía puede ser aplicada en todos los terrenos por todos los profesionales de salud, también para punciones guiadas, para prolongación de catéteres periféricos, como colocan inclusive los enfermeros, que lo hacen muy bien, sobre todo los pacientes que tienen quimio, que han sido multipunzados y que a veces es muy difícil de ponerlo, y el hecho de que también lo podemos tener muy accesible con un ecógrafo, que ahora hay múltiples, también para los neurólogos que pueden haber
tener su utilidad para la valoración del nervio óptico, para eco transcraniano, y también en clínica médica cuando se nos presenta un paciente como la que describimos con un dolor torácico que parecía insignificante y terminó siendo un TEP. Entonces, las conclusiones es que la verdad que la ecografía cada vez es una herramienta más imprescindible en la valoración. Tenemos que aprender de esta tecnología. No necesitamos grandes, lo ideal es que les guste y cada vez quieran estudiar más, pero con lo mínimo van a poder tomar decisiones rápidas y precoces. Luis. Bueno, como ven, la profesora Lozano es apasionada del tema. Eh, no se asusten tanto por los protocolos o los nombres, porque por ahí nos perdemos con los nombres. El curso está preparado para que estudiemos por aparato. Estudiamos el corazón, estudiamos la parte respiratoria, estudiamos cómo estudiar la aorta, cómo estudiar la vena cava. Bueno, estudiamos por aparatos. Después, los diferentes autores en la literatura ecográfica le fueron poniendo el nombre según las situaciones o los 4 o 5 puntos importantes que estudiamos en el área de emergencia y de terapia intensiva. Así que los esperamos en este curso. Es un curso que lo hacemos con pasión. Tengo algunos alumnos que acá ya lo hicieron y están escuchando. Eh, y bueno, y es para empezar a caminar. El camino eh, se empieza, se practica y es un hermoso complemento para el diagnóstico médico. La diferencia que hay con un ecografista, un especialista en ecografía, es que simplemente hace la ecografía y te da un determinado diagnóstico que es muy bueno. Nosotros usamos el ecógrafo como una extensión del estetoscopio, ¿no es cierto? Nosotros juntamos signos, síntomas, armamos un síndrome y lo complementamos con la ecografía que nos sirve para hacer diagnóstico y guiar el tratamiento. Ese es el lugar de la ecografía en emergencia o en terapia intensiva. Eh, hemos tenido 105 participantes, la verdad que todo un éxito. Bueno, ahora se bajaron a 93 porque tenía que tirarle un tiro a Karina para que pare de hablar, pero espero que le haya gustado porque hemos recorrido prácticamente todos los escenarios posibles. Muchas gracias. Y bueno, los esperamos. Esto se puede volver a ver en el canal de YouTube de la Asociación Médica. Los saludamos todos y muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Yo iba a seguir con los casos clínicos, pero bueno, los esperamos. Espero que les haya gustado, que les haya servido. No tengan miedo, esto es poco a poco. Al principio cuesta un poquito más, pero es cuestión de practicar. Nos vemos pronto y los esperamos en el curso. Gracias a todos.